la idea de centralización, porque todas estas medidas en realidad nos permitían poder ubicar de qué manera están centralizados los datos. Ahora, las medidas de dispersión es justamente eso, cómo los datos están distribuidos y qué variabilidad hay entre ellos. Eso es en realidad el objetivo de los valores numéricos de las medidas de dispersión. En la medida de dispersión vamos a tener, por ejemplo, el rango, que me produce un valor máximo menos el valor mínimo. Voy a colocarlo con minúscula, normalmente se lo coloca con minúscula. Cada vez del lote de datos, ¿sí? Lo que se hace, por ejemplo, para esto se buscaría el sueldo más bajo, el mínimo, y el sueldo más alto. Se hace la diferencia y lo que obtenemos es justamente un valor que va a representar el rango, es decir, la amplitud del lote de datos. Quizás la amplitud del lote de datos no es importante hasta ahora, pero sí en lo que viene, porque cuando hacemos el resumen estadístico que ustedes están viendo allí hacia la derecha, es importante tener en cuenta el máximo y el mínimo cada vez que pasemos a un gráfico que es muy, pero muy importante, que se llama box plot o que es el diagrama de cajas. Vamos a ver el rango intercuartil. Y el rango intercuartil es la diferencia justamente entre el cuartil 3 y el cuartil 1, que eso corresponde al 50% central. ¿Sí? Al 50% central. Como les decía, justamente las medidas de dispersión nos permiten estudiar la variabilidad justamente de todos los datos de esta distribución. Luego también tenemos la desviación estándar. Bueno, lo voy a colocar así, S igual a S cuadrado, que es desviación estándar. Y ese cuadrado lo vamos a denotar como la varianza. Y también tenemos la desviación media. Bueno, ¿qué representa la varianza, por ejemplo? Dentro de un lote de datos, la varianza nos permite hacer justamente estudiar qué tan grande es la variabilidad que hay entre los datos, justamente entre la media aritmética, entre la mediana. Por eso, la desviación estándar, si bien es la raíz cuadrada de la varianza nos proporciona eso, justamente qué tan grande es la variabilidad que hay entre los datos. Y la desviación media, ustedes van a ver de acuerdo a la fórmula de la desviación media, ya sea para datos agrupados o para datos no agrupados, lo que nos proporciona es justamente un promedio de la desviación que hay con respecto a la media aritmética y cada uno de los datos de la distribución en el cual estamos analizando. Quiere decir que acá nosotros teníamos un promedio de 12.000 pesos para este problemita. Entonces a cada uno de esos 12.000 se le va restando ¿quiénes? Se le va restando cada uno de los sueldos y allí observamos justamente la desviación, pero está en términos del valor absoluto porque me interesa el valor y sacamos un promedio de eso. Entonces ese promedio es justamente la desviación media, un promedio con respecto a las desviaciones que tiene la media aritmética con cada uno de los datos pertenecientes a la distribución. Bueno, hasta acá tenemos entonces rango intercuartil, desviación estándar, varianza, desviación media. Nos quedaría entonces sesgo, porque hasta ahora no hemos colocado una fórmula, solamente habíamos dado una pequeña caracterización. El sesgo, ¿cómo hacemos para calcular el sesgo? El sesgo va a estar dado por 3 veces la media aritmética menos la mediana sobre la desviación estándar. El sesgo, como les decía, ese valor numérico nos va a permitir saber más que todo el signo, si está sesgada hacia la derecha, si está sesgada hacia la izquierda, o si el sesgo es positivo, si el sesgo es negativo. Normalmente cuando el sesgo es mayor que 1, más allá de que sea mayor que 0, cuando es mayor que 1, se suele interpretar que hay una marcada diferencia positiva.
positiva. ¿Qué significa? Que supongamos que teníamos acá la desviación, tenía acá el promedio y la mediana. Cuando lo reemplazamos acá y obtenemos un valor y lo dividimos en la desviación estándar, obtenemos un valor mayor que 1, entonces estamos diciendo de que hay una diferencia bastante significativa entre la media aritmética y la mediana. Por eso la distribución está sesgada hacia la derecha y tiene un sesgo positivo. Caso contrario, en que la mediana sea menor que la media aritmética, entonces lo que vamos a obtener acá es un valor negativo. Y cuando es un valor negativo hay que analizar si es menor que menos 1. Si es menor que menos 1, entonces decimos de que hay una marcada diferencia, bueno, análogo a lo anterior, diferencia negativa. ¿Sí? Bueno, y por último nos queda el coeficiente de variación. El coeficiente de variación que va a estar dado por la desviación estándar sobre la media aritmética multiplicado por el 100%. Esta es una de las pocas medidas, o creo que la única medida, dentro de las medidas de tendencia central y dentro de las medidas de dispersión, que corresponde justamente a un porcentaje. Porque esto que es el coeficiente de variación es una medida que es muy útil para comparar dos conjuntos cuando se observa una diferencia entre la media aritmética y la desviación estándar. Entonces, cuando observo esa diferencia, puedo analizar justamente dos conjuntos. Por ejemplo, podría comparar el coeficiente de variación para dos conjuntos. El peso de un conjunto de elefantes y el peso de un conjunto de ratones. Fíjense que estamos marcando dos conjuntos diferentes, estamos analizando medianamente la misma variable, pero hacemos una comparación con respecto al coeficiente de variación, que es a través de un porcentaje. Y bueno, así ya tenemos todas las medidas de tendencia central, todas las medidas de dispersión puestas en términos de una interpretación. Todas estas medidas las podemos hacer un resumen estadístico y presentarlo de esta manera. Yo acá hice ya un resumen estadístico que corresponde justamente a la estadística descriptiva que habíamos definido en el primer video. Este resumen estadístico vamos a tener en cuenta la variable, yo lo marqué con tiza blanca, no sé si lograron verlo, es justamente esta franja. Tenemos la variable n, que representa el tamaño de la muestra, x raya, que representa la media aritmética, x con la onda arriba, que representa la mediana, m, que tiene como subíndice 0, que representa la moda, q sub 1, que representa el primer cuartil, y q sub 3, que representa el tercer cuartil. Luego tenemos en la tercera fila el mínimo, el máximo, la suma de todas las observaciones que tenemos dentro del lote de datos, el rango, que lo tenemos acá, el rango intercuartil, la desviación media, la varianza, la desviación estándar, el sesgo y el coeficiente de variación. Allí tenemos un resumen estadístico. Ese resumen estadístico en realidad nos permite poder abarcar una información integral de cualquier problema, sea el objeto de estudio que sea. Bueno, habrán observado que está completo. Bueno, este está completo en términos de un problema. Igual el problema se lo voy a pasar, lo voy a agregar a Google Classroom para que ustedes lo puedan hacer y puedan verificar que le tiene que dar exactamente igual, con las fórmulas, por supuesto. El problema dice lo siguiente: es una nutricionista que estaba estudiando justamente el índice de masa corporal y el IMC, el índice de masa corporal, y a través de una relación que hay entre la altura y el peso, saca unos valores. Esos valores, si están entre 18 y 25, estamos hablando de un peso normal. Y si el índice de masa corporal está entre 25 y 30, estamos hablando de un sobrepeso. Y si el índice de masa corporal supera los 30, estamos hablando de una obesidad. Bueno, hemos completado la tabla en términos de toda esta fórmula. Y una vez que completamos esa tabla, básicamente lo que me interesa es hacer un gráfico que se conoce como diagrama de cajas o también como box plot. Es un gráfico que en estadística en estos últimos tiempos se está utilizando muchísimo por su gran
por sus grandes aplicaciones, porque es un gráfico relativamente moderno, en donde nos permite a través de una sola gráfica poder comparar la distribución de los datos. Y necesitamos algunas medidas que hemos marcado acá. Necesitamos el primer cuartil, el tercer cuartil, necesitamos la mediana, necesitamos el máximo y el mínimo, que son justamente lo que tenía marcado acá. Bueno, vamos a hacerlo, voy a hacerlo en términos de ese resumen estadístico y vamos a hacer la interpretación de ese problema de acuerdo al diagrama de caja que podamos realizar. Voy a utilizar una tiza de color. Bien. Primero que nada, voy a colocar diagrama de caja, ¿sí? O también conocido como box plot. Ese es el nombre en inglés, box plot. Bueno, ahora, ¿qué es lo que necesito? El primer paso para poder hacer el diagrama de cajas es hacer una línea, ¿sí? Hacer una línea y voy a marcar acá el mínimo y el máximo. El mínimo lo vamos a sacar del resumen estadístico. El mínimo es 2209, lo voy a marcar directamente 22 y voy a ir de 2 en 2. Acá va a ser 24. ¿Sí? Creo que así vamos más rápido. 26, 28, 30, 32, 34, 36. ¿Cuál es el máximo? El máximo es 37. Ya tengo 38. Bueno, hasta acá. 38. Bien, voy a marcar el máximo y el mínimo. Lo voy a marcar por acá. Voy a hacer un punto. Era 22.09, superaba por muy poquito, más o menos por acá. Y el otro, el máximo, que es 37.02. Más o menos, que tiene la misma altura. Esto vendría a ser 37 por acá. Acá estamos hablando del máximo y el mínimo. Bien, está más o menos a la misma altura. Acá. Ustedes lo podrán hacer mejor. Y ahora necesito el primer cuartil y el segundo cuartil. El primer cuartil tengo que está ubicado, cuartil 1, 24.24. Es decir, si acá es 25, acá más o menos sería 24.5, más o menos por acá. ¿Sí? Entonces voy a trazar una línea, hasta ahí más o menos. Y ahora voy a marcar el segundo cuartil. Fíjense que he trazado una línea. ¿Sí? Entonces voy a trazar una línea, hasta ahí más o menos. Y ahora voy a marcar el segundo cuartil. Fíjense que he trazado una línea vertical a esa, que es de 27.7. 27.7 más o menos por acá, acá. ¿Sí? Otra línea. Y voy a trazar la mediana, que la mediana es de 25.63. 25.63, acá más o menos de ese 25, más o menos por acá. ¿Sí? La voy a trazar con color, la mediana. ¿Sí? Y voy a cerrar este rectángulo. No sé si notarán el color. Voy a cerrar ese rectángulo. Entonces me va a quedar de esta manera. Acá voy a tener marcado lo que es Q sub 1, Q sub 2 y esto es la mediana. ¿Sí? Ya tengo el valor mínimo y el valor máximo. Ahora lo que voy a hacer es sacar justamente o calcular algunos extremos. Este extremo lo podemos dar a través de L1 igual al cuartil 1 menos 1.5 y acá vamos a colocar por el rango intercuartil. Y un N2, que va a ser el otro extremo, que va a ser igual a Q sub 2 más 1.5 por el rango intercuartil. ¿Sí? No es el cuartil 2, sino el cuartil 3, perdón, porque estamos trabajando el cuartil 1 y cuartil 2. Cuartil 3. Bueno, voy a reemplazar. Entonces, cuando vamos a reemplazar, tendría L1 que va a ser igual al cuartil 1, que era 24.24,
por menos 1.5 y por el rango intercuartil, que el rango intercuartil era, ¿dónde tengo el rango? 3.46. Ya, vamos a calcular L1 y L2 es igual al segundo cuartil 3, perdón, 27.7 menos 1.5 y por el rango intercuartil que es 3.46. Perdón, es más acá. Entonces cuando calculamos L1 y L2, yo ya lo tengo calculado. Acá me da de 19.05 y L2 de 32.89. Bien, con esos valores voy a marcarlo también acá arriba, a L1. L1 tengo 19.05. Fíjense, 19 es más chico, o sea que voy a tener que tirar para acá. Tengo 22, acá voy a poner 20 y acá 19. Ahí 19, 20. Quiere decir 19.05, más o menos por acá. Esto vendría a ser L1. Y L2 es 32.8. 32.8, más o menos por acá. Este es L2. Y ahora sí, voy a unir. Voy a unir punto. Y le voy a hacer estas líneas horizontales que son conocidas como los bigotes. Estos son los bigotes. Justamente están marcados a través de L1 y L2. Bueno, ¿qué representa estos valores? ¿O qué representa gráficamente esto? Para ir terminando con el diagrama de cajas. El diagrama de caja me permite, como les decía, poder observar la distribución. Van a observar primero que nada que hay un dato que está fuera de la distribución, porque esto acá tenemos todo, que es el valor máximo. Quiere decir entonces que hay un índice de masa corporal que es extremadamente elevado. Ese índice de masa corporal que está fuera del diagrama de caja, fuera del bigote, ¿sí? Esto se conoce como dato anómalo. Anómalo o también como dato aislado. Normalmente datos, bueno, este es un dato anómalo, pero cuando hay datos anómalos, lo que producen es perder significatividad dentro del lote de datos. Entonces lo que se recomienda dentro de estadística es eliminarlo y trabajar solamente con los otros datos, para que no se pierda significatividad. A veces por 2 o 3 observaciones perdemos cierta precisión. Lo ideal es eliminarlo. Nosotros no lo vamos a eliminar, lo vamos a señalar para que lo conozcamos, que es el dato anómalo. Y nos queda algo más. La interpretación. ¿Cuál es la interpretación de este problema? Acá vamos a observar de que el 25% de la muestra, fíjense, Q1 representa 24,24. Y sabemos que entre 18 y 25 es lo normal. Quiere decir que de Q1 para acá tenemos a los estudiantes que están dentro de un peso normal. Toda esta gente que está acá está dentro de un peso normal. Luego, en esta parte que estoy señalando acá, en este pedacito, entre Q1 y la mediana, entre Q1 y la mediana vale 25.63, ya se pasa un poquito. Pero también podríamos decir, o podríamos continuar, de que acá, entre el 25% y el otro 25%, es decir, el 50%, quizás la mitad por acá. Ahí podríamos decir entonces que el 37% está dentro del peso normal. Y luego el otro 12.5% no está dentro del peso normal. Entonces lo que podemos decir a partir de la mediana hasta adelante, de que la mayoría de los estudiantes padecen sobrepesos. E incluso hay unos cuantos que padecen obesidad, que ya están fuera, como el dato anómalo. Y lo que tenemos acá, bueno, padecen sobrepeso. Este gráfico nos permite justamente eso, analizar. La interpretación se la hace textualmente. Bueno, la interpretación acá sería que el 25% de la muestra nos presenta dificultades de peso. Y básicamente la mayoría de los estudiantes padecen sobrepeso y unos cuantos
padecen obesidad de acuerdo al estudio estadístico o de acuerdo al resumen estadístico propuesto. Esa sería la interpretación de cada una de las medidas de tendencia central, de la medida de dispersión, un resumen estadístico que nos permite integrar toda la información y terminamos con un gráfico que corresponde al diagrama de caja